Dios y la Virgen con cada uno de ustedes. Claro que sí, qué hermoso poder entrar a sus hogares y llevar buenas noticias. Soy Dunia Molina y comparto con ustedes en meditación. Hoy traigo un tema de sanación, pero ¿cómo se logra? A través de la oración. He titulado el tema La oración fuente de sanación. Y quiero que leamos en la carta a Santiago, en el capítulo 5, versículo del 15 al 20. Vamos a compartir estos 5 versículos muy importantes, muy bonitos. Dice la palabra así: y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que se convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta esta lectura, de verdad, es de mucha fortaleza descubrir que realmente la oración puede, dice San Pablo, salvar al enfermo. El Señor puede hacer, dice, que se levante, y si hubiese cometido pecado, el Señor le perdonará. Solo que tienen que hacer, dice, confesarse pues mutuamente nuestros pecados y orar unos por otros para que seáis curados. Mire qué bonito, pero hay algo muy importante, y es que dice que la oración ferviente y del justo tiene mucho poder. Y entonces ahí cita del profeta Elías, aquel hombre que dice que era de condición igual que nosotros. Nos motiva Pablo, ¿verdad? Motivando Pablo a Santiago también. ¿Quién era Elías? Un profeta, sí, un escogido, un elegido por Dios, sí. ¿Y nosotros quiénes somos? Pues también elegidos por Dios. Eso quiere decir San Pablo, de una manera de motivar. Y miren lo que sucede, dice, este hombre oró para que no lloviese y dejó de llover. Luego oró para que lloviera y empezó a llover, y la tierra dio su fruto. Una motivación bastante grande de parte de San Pablo a Santiago, ese discípulo de él, ¿verdad? Que motivaba Pablo y que daba ejemplo, que daba testimonio. Él mismo era testigo del poder del Señor, del poder de Jesús. Vea qué interesante. La oración es la fuente de la sanación, de la curación, de salvar mi alma. Y entonces vamos a meditar en 3 aspectos importantes. Una oración, ¿qué es orar? Ya lo hemos dicho, usted ya lo sabe, es hablar con Dios. Pero es una oración, debe ser una oración, ¿se recuerdan lo que decía la palabra? Una oración ferviente, eso, así dice la palabra. Debe ser una oración ferviente. Y yo te quiero llevar al Salmo 34 en el verso 6. ¿Qué dice este salmo? Este pobre clamó, y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Orar de una manera apasionada, fervorosa, entusiasta. Mire, la oración ferviente debe ser entonces una oración apasionada, entregada, con pasión. ¿Qué es apasionada? Con pasión. Sentir esa pasión, esa ternura en mí, esa entrega en mí. Sentir que me arde el corazón cuando oro. ¿Acaso no sintieron eso los discípulos? ¿Recuerdan los discípulos de Emaús?
Esos discípulos que iban desilusionados, tristes, derrotados, a saber qué más iban sintiendo o pensando porque su maestro, a quien seguían, había sido asesinado. ¿Recuerdan esa lectura? Pero dice que Jesús se les apareció en el camino y empezó a hablar con ellos y empezaron a platicar. Y entonces dice, al final del día, cuando lo reconocen, dice, ¿acaso no nos ardía el corazón cuando hablaba? ¡Ay, qué hermoso esto! Es que la oración, ese diálogo con Jesús, debemos experimentar justamente esto. Cuando la oración es apasionada, debemos experimentar arder el corazón por Él. Qué bonito es que así es como se manifiesta. Así es cuando nosotros estamos orando ferviente, dice San Pablo. Y dice el salmista, clamó este hombre justo, clamó en la angustia. Fue escuchada esta oración, el clamor de este hombre. La oración con fervorosa, la oración entregada, la oración donde solo tú y yo, donde solo está el Señor y usted, donde no hay nadie más. Porque muchas veces nosotros estamos disque orando, pero nuestra mente, nuestros pensamientos están en otro lugar y nuestro corazón está lejos de Dios. Muchas veces sucede eso y por eso el Señor en otra ocasión dijo que su corazón está lejos de mí. Vea, su corazón no está ahí presente. Me alaban, me buscan de labios, pero no del corazón. Vea, eso sucede, muchas veces estamos ahí, pero en cuerpo presente, porque donde está tu tesoro, ahí está el corazón, palabra también de Jesús, significando que aquello que nosotros más amamos, ahí tenemos el corazón, y muchas veces no es Jesús, muchas veces no es el Señor nuestro tesoro, y por eso nos encontramos en una Eucaristía, nos encontramos en un grupo de oración, en una asamblea, nos encontramos ahí, pero a la vez lejos de Dios, lejos del Señor. Debemos entonces, la oración debe ser ferviente. Y estamos hablando que el poder de la oración cura, sana. Pero ¿cómo debe ser la oración? Y te lo traigo como primer punto. Una oración ferviente, con el alma, con el corazón, con el espíritu, con el cuerpo. Todo tu ser ahí, delante de Dios, ante su presencia, apasionada por Él, seducida por Él, enamorado de Él. Esa es una oración ferviente. Y número 2, vea qué hermoso esto, tener una fe grande. Fe grande, y ahí lo encontramos también en la palabra. Vea 2 de Corintios 10 en el versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que mediante crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Cuando obtenga esa fe, cuando crezca, cuando nuestra fe sea más grande o como un granito de mostaza tan siquiera. ¿Qué quería decir el Señor cuando nos dijo eso? Si tan solo tuvieran la fe como un granito de mostaza, ¿será que nuestra fe es más pequeña que un granito de mostaza? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Podemos nosotros revisarnos si estamos hablando de que la oración sana, cura, libera, que la oración es el poder del creyente, del cristiano. Pero para eso también debemos tener una fe grande, una fe que se manifiesta, una fe que es una fe grande. ¿Qué sería tener esa fe? Es confianza, es adhesión al Señor, es apego al Señor. Yo dependo de Él, mi vida depende de Él. Esa es una fe grande, que no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Es la palabra que me guía, es su vida en mí. Yo no me dejo guiar por lo que dice el horóscopo, no, me dejo guiar por lo que dice la palabra, y la palabra se hace vida en mí, porque la fe viene por el oír palabra, por el oír la palabra de Dios. Vea, entonces necesitamos, decía San Pablo a los Corintios también, una fe que crezca
que crezca nuestra fe y entonces nos seremos reconocidos ante el pueblo, ante los demás, sobre todo ante el pagano, ante los gentiles. Seremos reconocidos cuando la fe sea grande. Y cuando la fe es grande, ¿qué significa? Repito, es confianza en Él, es apego en Él. No doy un paso sin su presencia. Como dijo Moisés, Dios le dijo, mandaré un ángel que te acompañe para que continúes con ese pueblo rebelde. Y Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Esa es una fe grande. Esa es una fe grande, un apego total, una confianza en Él. Y por último, buscar su voluntad. Vea, la oración, repito, cura el alma, sana el corazón. La oración es el poder para sanarnos. Pero mire, también en la oración debemos buscar su voluntad. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Qué hermoso Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Gritaba, lo decía el salmista, oraba, pedía al Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces dejo de hacerla? Entonces, buscar su voluntad es el tercer aspecto. ¿Para qué? ¿Cómo se llamaba el tema? Se los recuerdo. Miren, la oración, fuente de sanación. Ese es el tercer y último punto, buscar su voluntad. ¿Queremos ser sanados? Oremos. Oremos con una oración fervorosa, ardiendo en el Espíritu, pero también con una fe grande, una dependencia total en Dios. Y por último, buscar su voluntad. Mi voluntad es esta, Señor, pero que se haga la tuya, que sé que es mejor que la mía. Que el Señor les bendiga, hermanos, recordándoles siempre que Dios les ama.